El amanecer apenas comenzaba a pintar el horizonte cuando el polvo del desierto se levantó como un telón que anunciaba tragedia. Las sombras de un grupo de mujeres y hombres envueltos en polvo dorado avanzaban hacia la vieja plataforma de juicios en medio del pueblo. No había música, no había gritos. Solo había un aire denso, pesado, que parecía presagiar que ese día nadie saldría ileso. En el centro de aquel círculo se encontraba ella, una joven de piel clara, ojos cansados y vientre redondeado por un embarazo avanzado. Su vestido, de tonos tierra, caía sobre su cuerpo con la delicadeza de una hoja vencida por el viento. No llevaba zapatos, no llevaba joyas, solo portaba unas sencillas pulseras en las muñecas, recuerdo de una vida que ya no existía. Y al pie de la plataforma, su madre, pero no la miraba con amor, no la miraba con tristeza, solo la señalaba con el dedo firme y la mirada fría de quien ya había tomado una decisión demasiado oscura como para revertirla. «Esta hija mía no puede quedarse», declaró la mujer con una dureza que heló la sangre de todos los presentes. «Que el pueblo decida. Yo ya no cargaré con este pecado». Un murmullo se alzó entre la multitud. Algunos bajaron la mirada para no ver, otros se encogieron de hombros como si la desgracia ajena fuese un viento más del que debían protegerse. Y unos pocos se estremecieron al ver cómo la joven tragaba saliva, tratando de mantener la dignidad que el miedo intentaba arrebatarle. El sol subía. El juicio comenzaba. Fue en ese momento, justo cuando el silencio se volvía insoportable, que apareció él, un guerrero apache solitario, vestido con atuendos tribales que parecían mezclarse con la arena misma. Su cabello negro, largo como la noche, ondeaba con la fuerza del viento. Su caballo tan alto que parecía una estatua viviente, caminaba con pasos calmos pero segros, como si conociera el camino desde antes de nacer. Todos los ojos se volvieron hacia él. Los vaqueros lo miraron con recelo. Las mujeres mayores con temor. Los jóvenes con curiosidad. Pero la joven embarazada, ella lo miró como quien se aferra a una chispa en medio de la oscuridad. El apache detuvo a su caballo justo frente a la plataforma. No habló. No mostró armas. No exigió nada, simplemente observó a la muchacha con una serenidad tan profunda que parecía romper la tensión del aire. La madre frunció el ceño. «¿Qué quieres, apache? Este asunto no es tuyo». El guerrero se bajó del caballo. Sus pasos hicieron crujir la madera del suelo. Sacó una pequeña bolsa de cuero de su cinturón y la dejó caer frente a los pies de la mujer. El sonido del metal en su interior resonó como un trueno. La multitud contuvo el aliento. «Pago por ella», dijo el apache, con voz firme y clara. La madre retrocedió, sorprendida. «¿Por qué? ¿Para qué la quieres?» El guerrero levantó la mirada hacia la joven. Ella lo sostuvo con los ojos brillantes temblorosos, pero no de miedo, de esperanza. El apache respondió: «Porque el espíritu habla, porque dos vidas no deben ser destruidas por la crueldad, porque el desierto la eligió». El murmullo se extendió como un incendio. Algunos se indignaron, otros se confundieron y otros aceptaron sin resistencia. La madre, con la avaricia reflejada en los ojos, tomó la bolsa de cuero sin pensarlo dos veces. Y en ese momento, cuando el guerrero extendió la mano hacia la joven, la historia del desierto cambió para siempre. Porque dentro de aquel vientre no solo latía un niño, latía un milagro que los apaches llevaban generaciones esperando. La lluvia no cedía. Caía como un castigo del cielo, repicando sobre los techos de barro, sobre las cuerdas de tendido que colgaban entre las casas,
sobre las caras tensas de los aldeanos que observaban desde la distancia. Nadie se atrevía a acercarse demasiado, pero tampoco podían apartar la mirada. Aquello no era un momento cualquiera. Algo en el aire vibraba distinto, como si el desierto mismo contuviera el aliento. Mariel seguía en brazos de Nayen, apoyada contra su pecho firme, respirando con dificultad. Su cabello húmedo se pegaba a sus mejillas, mientras intentaba calmar los espasmos de dolor que le estremecían el vientre. Pero lo que más la asustaba no era la lluvia, ni el lodo, ni el golpe que la había derribado. Era la certeza de que su padre podía volver a salir por esa puerta en cualquier instante, y de que esta vez no la levantaría nadie. Nayen lo sabía. No entendía todas las palabras de aquel pueblo, pero sí entendía los gestos, los silencios, la cobardía, y también entendía la violencia. Por eso su mirada se dirigió de inmediato hacia la puerta de madera astillada, donde hacía apenas minutos había desaparecido el hombre que la golpeó. El aire que salía de esa casa no era un aire cualquiera. Era espeso, podrido, cargado con el olor de años de rencor fermentado. El guerrero apretó la mandíbula. «No debería quedarse aquí», dijo en voz baja, sin apartar la vista de la entrada. Mariel apenas pudo responder, ahogada entre el dolor y el miedo. «No puedo caminar». Nayen no dudó. Con extrema lentitud, para no lastimarla, acomodó mejor su cuerpo entre sus brazos y se levantó de rodillas, dejando que la lluvia resbalara por su piel morena. Los aldeanos se apartaron un poco más, abriendo un espacio silencioso a su alrededor. Algunos murmuraban entre ellos, otros bajaban la mirada para evitar su propia vergüenza. Otros simplemente observaban, con esa mezcla perversa de curiosidad y temor que aparece cuando algo que debería indignar solo entretiene. El padre de Mariel había sido visto golpeándola muchas veces. Todos lo sabían. Nadie lo decía hasta ahora. La puerta de la casa volvió a crujir. El murmullo del pueblo se apagó como una vela ahogada por el viento. Nayen giró lentamente la cabeza. Mariel, aterrada, sintió un estremecimiento que le recorrió el cuerpo entero. El hombre salió tambaleando con el rostro encendido por la rabia y la bebida. Su camisa sucia estaba empapada, y sus manos aún temblaban por la furia que acababa de descargar. Cuando vio a su hija en brazos del Apache, algo en sus ojos se contrajo como un animal herido y rabioso. «Suéltala», escupió el padre, avanzando un paso torpe, pero lleno de veneno. «Es mía». La palabra retumbó como un trueno. «Mía». Un eco oscuro que atravesó el lodo, los muros, el cielo. El corazón de Mariel dio un vuelco. Los aldeanos murmuraron. Algunas mujeres apretaron las manos con fuerza. Otros hombres dieron un paso atrás, pero Nayen no se movió. Ni siquiera parpadeó. Simplemente se quedó de pie, firme, con Mariel entre sus brazos, como si sostuviera algo demasiado valioso para dejar caer. La lluvia golpeó más fuerte. Las nubes se cerraron sobre el pueblo como una tapa de hierro. El padre dio otro paso, y otro. El barro salpicaba sus botas mientras la furia lo desfiguraba por completo. «He dicho que la sueltes», rugió. «Ella solo vuelve cuando yo lo diga». Nayen inclinó un poco el rostro, lo suficiente como para que sus ojos oscuros se encontraran con los de él. Fue un instante, pero uno que el pueblo jamás olvidaría. «Ella no vuelve contigo», dijo Nayen con una voz tan profunda que parecía provenir de la tierra misma. «Nunca más». Un estremecimiento recorrió a los presentes. El padre se quedó helado. La lluvia golpeó en silencio, como si el mundo hubiera perdido sonido. Y entonces, como un rayo a través del barro, el padre alzó la mano para golpear de nuevo.
pero nunca llegó a hacerlo, porque Nayen movió el cuerpo de Mariel hacia atrás, la protegió con un brazo, y con el otro detuvo la mano del hombre en el aire, atrapándola con una fuerza que paralizó a todos. El padre intentó zafarse. No pudo. La verdad quedó expuesta ante el pueblo entero. Ese día, por primera vez, alguien por fin lo había detenido. La lluvia empezó a caer con más fuerza, como si los cielos quisieran borrar las huellas de lo que acababa de ocurrir en aquella plaza de tierra mojada. Nayen avanzaba con Mariel en brazos, paso firme, respiración constante, sin apartar la mirada del camino que se abría entre las casas de adobe. Ella, temblando, se aferró al cuello del apache, no por miedo a caer, sino porque la calidez que emanaba de él parecía el primer refugio verdadero que había conocido. ¿A dónde me llevas?, preguntó ella entre jadeos. La contracción se había ido, pero otra vendría pronto. A un sitio donde nadie te hará daño, respondió él, sin detenerse. Los habitantes del pueblo se hicieron a un lado. Algunos bajaron la mirada por vergüenza, otros por respeto. Nadie se atrevió a interponerse. El eco de las palabras del apache seguía vibrando en el aire, como un trueno que todavía resonaba en los muros. Detrás, Ramón permanecía de pie bajo la tormenta, humillado, empapado, incapaz de actuar, habituado a ser la figura de temor del pueblo. Nunca imaginó que alguien lo enfrentara de esa manera, mucho menos un apache. Su rostro endurecido se fue desfigurando lentamente en una mezcla de rabia, miedo y algo peor, la certeza de que ya no tenía control alguno. Las mujeres siguieron a Nayen, algunas ofreciendo mantas, otras cargando cubos con agua limpia, otras simplemente caminando detrás, como si necesitaran presenciar aquel acto de reparación. Nadie sabía cómo iba a terminar todo eso, pero todos entendían que algo había cambiado para siempre. Nayen se dirigió hacia la antigua casa comunal, una construcción sólida, con techo fuerte y paredes gruesas. Estaba vacía desde hacía meses. Los ancianos la usaban solo cuando había reuniones importantes. Él empujó la puerta con el hombro y entró cargando a Mariel con suavidad. Adentro, el sonido de la lluvia se volvió un murmullo lejano. Mariel respiró hondo, aún en brazos del apache. Tenía frío, miedo y al mismo tiempo algo desconocido, algo cálido, algo que ella jamás habría imaginado sentir en un momento de tanto dolor. Nayen la depositó lentamente sobre una mesa cubierta con mantas improvisadas. Dos mujeres corrieron a acercar brasas encendidas para calentar el espacio. Otra le tomó la mano a Mariel para confortarla. ¿Por qué? Ella hizo una pausa, tragando sus lágrimas. ¿Por qué me ayudas? La pregunta salió rota, cargada de la incredulidad de quien ha sido maltratada tanto tiempo que ya no sabe cómo reaccionar ante la bondad. Nayen se arrodilló frente a ella poniéndose a su altura. Sus ojos oscuros intensos la observaron sin prisa, sin juicio. «¿Por qué te dejaron caer?», dijo él suavemente. «Y nadie merece caer sola». Mariel parpadeó, sorprendida por la respuesta. No estaba acostumbrada a palabras así. En su casa nunca existieron el consuelo ni la ternura. Una contracción la hizo doblarse y Nayen activó sus sentidos. Observó a las mujeres que acompañaban. «Preparen agua caliente y tela limpia», ordenó con calma. Aunque no era costumbre que un apache diera instrucciones en un pueblo ajeno, nadie protestó. No después de ver lo que había hecho, no después de sentir la autoridad natural que emanaba de él. Una mujer de rostro amable, Teresa, tomó la palabra. «Va a dar a luz pronto, quizás esta misma noche». Mariel tensó los dedos, respirando con dificultad.
Nayén tomó su mano sin dudarlo. Ella lo miró, sorprendida por el contacto. «Estoy contigo», dijo él. La respiración de Mariel se volvió entrecortada. No sabía por qué confiaba en él, pero no podía evitar. Había algo en su presencia, en su voz, en su manera de mirarla, algo que le decía que por primera vez alguien estaba dispuesto a luchar por ella. De pronto, la puerta de la casa comunal se abrió de golpe. Los aldeanos se giraron con sobresalto. Era Ramón, tapado, con la camisa pegada al cuerpo, los ojos inyectados de furia. «Esa mujer es mía», gritó cruzando el umbral. Pero el pueblo ya no era el mismo. El silencio se volvió pesado, tenso. Nayén se levantó lentamente. No tomó su arma. No levantó los puños, solo se colocó entre Mariel y su padre, convirtiéndose en un muro vivo. «Acércate», dijo el apache en voz baja, pero con un filo que podía cortar la tormenta. Ramón dio un paso, solo uno, y en ese preciso instante, algo sucedió que nadie esperaba. La primera luz del amanecer rompió las nubes, atravesando la ventana y bañando a Mariel en un resplandor dorado. Una señal, un presagio, un juicio silencioso. El pueblo contuvo el aliento, y por primera vez, Ramón no avanzó, porque incluso él comprendió que estaba enfrentándose no solo a un hombre, sino a un destino más grande que... La luz que entró por la ventana no parecía de este mundo. No era un rayo suave ni un reflejo casual. Era un golpe dorado, limpio, casi sagrado, que iluminó directamente a Mariel mientras yacía en la mesa, respirando con dificultad, con la piel húmeda por la lluvia y el esfuerzo. Los aldeanos se quedaron inmóviles. Unos se persignaron, otros murmuraron oraciones, otros simplemente sintieron como algo se desgarraba dentro de ellos. La vergüenza, la complicidad, la costumbre de callar. Y en el centro de esa escena irreal, Nayén permanecía firme como una columna, bloqueando el paso de Ramón con una sola mirada. «Sal de mi camino, apache», gruñó el hombre, aunque su voz ya no tenía el poder de antes. Ella me pertenece». Las palabras resonaron como una blasfemia en el aire dorado. Incluso Ramón pareció darse cuenta de la magnitud de su mentira al pronunciarla. El rostro de Nayén no se movió, ni siquiera pestañeó. «Una hija no es una pertenencia», respondió, con voz baja pero afilada. «Un hijo no es un objeto. Y una vida no es tu derecho a destruirla». Las mujeres se agruparon detrás, formando un semicírculo instintivo alrededor de Mariel, como un escudo silencioso. Era la primera vez en años que tantas se ponían del lado de alguien, y no del miedo. Mariel, con la respiración entrecortada, observaba desde su lecho aquel duelo silencioso. Ella había pasado su vida temiendo a su padre, pero ahora lo veía como realmente era, un hombre pequeño intentando aparentar grandeza. Y enfrente estaba Nayén, un extraño, un apache, un guerrero que no debía estar allí. Y sin embargo, era el único que estaba. Una contracción violenta cruzó el vientre de Mariel, haciéndola gemir. Teresa corrió a sostenerle la mano. «Está muy cerca», anunció. «Necesitamos espacio». Todos atrás. Nayén no se movió. Su sitio estaba donde había estado desde el principio, entre ella y el peligro. Ramón, viendo cómo la atención del pueblo se inclinaba hacia el apache, y no hacia él, sintió que la furia le subía por la garganta. Dio un paso más, empapando el suelo con agua y barro. «Es mi hija, mi sangre, mi casa, mis reglas», vociferó. Entonces, algo inesperado sucedió. Un hombre del pueblo,
Uno de los que siempre bajaba la cabeza habló. Un hombre que jamás se rebeló, que jamás dijo nada. Pero aquel amanecer extraño parecía tener el poder de despertar a los dormidos. Tus reglas son golpes, Ramón, dijo sin levantar la vista. Eso no es ser padre. Otra voz se sumó. La dejaste tirada en el lodo. Eso no es cuidar. Y otra, vergüenza debería darte. Ramón retrocedió un paso. Por primera vez, el pueblo no estaba con él, ni callado ni sometido, estaba juzgándolo. Su orgullo, ese que lo había alimentado por años, comenzó a resquebrajarse como barro seco. Ustedes, balbuceó, ustedes no entienden, pero no pudo terminar. Otro gemido de Mariel llenó la sala. Otro latigazo de dolor, otra señal clara de que la vida estaba reclamando espacio. Y fue en ese momento, mientras el pueblo observaba, cuando Nayén dio un paso hacia Ramón, solo uno. Pero fue suficiente para detener la tormenta del hombre. Si das un paso más, dijo Nayén, con una calma aterradora, no responderé por lo que pueda pasar. No era una amenaza. Era una advertencia honesta. Ramón abrió la boca, pero se quedó sin voz, porque algo en los ojos del apache le reveló la verdad. Ese hombre no tenía miedo de él. No tenía miedo del pueblo. No tenía miedo de las consecuencias. Y quien no teme no puede ser controlado. Ramón bajó la mirada. Tragó saliva. Se giró ligeramente buscando apoyo entre los aldeanos. Pero nadie dio un paso hacia él, nadie, y fue entonces cuando se rompió. Se derrumbó en silencio, como un árbol enfermo que cae sin que nadie intente sostenerlo. Mientras él temblaba, Nayén se volvió hacia Mariel. Sus ojos tan intensos se suavizaron. Estoy aquí, le dijo, no voy a dejarte. Ella lo miró y en medio del dolor, sonrió por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa pequeña, frágil, pero real. Afuera la tormenta comenzaba a disiparse y adentro algo nuevo estaba por nacer, más que un niño. Un destino. La tormenta había quedado reducida a un murmullo que se arrastraba por los tejados. En la casa comunal, el aire estaba cargado de tensión, calor y expectación. El fuego crepitaba, las mujeres preparaban telas limpias y los hombres observaban desde la distancia, sin atreverse a intervenir. Mariel respiraba rápido, su frente perlada de sudor. Cada contracción era un golpe que parecía querer partirla en dos. Aún así, sus ojos buscaban siempre los de Nayén. Él estaba allí, de pie, inmóvil, como una montaña sagrada que la protegía del mundo, del pasado y de las manos que antes la habían lastimado. Respira hondo, hija, dijo Teresa, sosteniéndole la muñeca. Falta poco. Pero aquella palabra, hija, produjo un estremecimiento en Mariel. Ella no estaba acostumbrada a que nadie la llamara así con ternura. Y mientras el dolor la despedazaba, recordó cuántas veces había deseado ser protegida, aunque fuera una sola vez. Nayén se inclinó ligeramente hacia ella. Su sombra se proyectó sobre el suelo de adobe, firme e imponente. Mírame, le dijo. Ella lo hizo. Sus ojos se encontraron. Y de pronto, el resto del mundo se volvió borroso. «Estás a salvo», susurró él. Fue como si alguien apagara el ruido dentro de su pecho. Como si alguien por fin le diera permiso de creer que su vida podía ser distinta. Pero aquel instante se rompió cuando Ramón, aún de rodillas al fondo del salón, levantó la vista. Sus ojos rojos por la rabia, la vergüenza y la impotencia se clavaron en Mariel y en Nayén. Era evidente. Odiaba al Apache, pero lo que más odiaba era lo que el Apache le había arrebatado. El control.
Ella no necesita tu consuelo, musitó Ramón, con la voz herida. Ella es mi, pero sus palabras se deshicieron. No sabía cómo terminar. Decir, mi hija significaba aceptar que la había destruido. Decir, mi propiedad significaba pronunciar su pecado delante de todos. El silencio de los aldeanos lo ahogó más que su vergüenza. No hables, dijo una mujer con voz quebrada. Ya has hablado demasiado. Ramón bajó la mirada. Y desde ese momento, ya no volvió a levantarla. La siguiente contracción hizo a Mariel gritar, aferrándose a la manta. Nayén dio un paso hacia ella, pero Teresa levantó una mano. Necesito espacio, ordenó. Quédate cerca, pero no tanto. Nayén obedeció, aunque cada fibra de su cuerpo quería sostenerla, aliviarla, cargar con su dolor. ¿Tienes miedo?, preguntó él, su voz profunda llenando el aire. Mariel asintió, temblorosa. Siento que no puedo, jadeó. Puedes, replicó él, porque no estás sola. Ella apretó los dientes. Una lágrima cayó por su mejilla. Pero no era de dolor. Era por esa frase. Nadie se la había dicho jamás. Teresa acomodó las mantas. Otra mujer acercó agua caliente. El pueblo entero contenía la respiración. Y en ese momento, el primer grito del bebé se anunció como un presagio. Todavía no había nacido, pero el mundo ya lo estaba reclamando. Ahora Mariel, ordenó Teresa. Empuja. Mariel lo hizo. Empujó con toda la fuerza que tenía. Empujó con el dolor de toda una vida, con la furia que nunca pudo expresar, con la esperanza que recién estaba aprendiendo a sentir. Nayén la miraba como si fuera un milagro doloroso, frágil, feroz. Un milagro que él estaba dispuesto a defender con su propia vida. Estoy aquí, repitió, todo el camino. Ella gritó. El pueblo tembló. Ramón sollozó sin querer. Y de pronto, un llanto llenó la sala. Un llanto nuevo. Un llanto puro. Un llanto pequeño y poderoso, como un trueno que anuncia un nuevo mundo. Es una niña, dijo Teresa, con la voz quebrada por la emoción. El corazón de Mariel se detuvo por un segundo. Una niña, una vida nueva que no sería tratada como ella lo fue. Las lágrimas le brotaron como lluvia cálida. Teresa envolvió a la pequeña en un paño y la colocó sobre el pecho de Mariel. La niña dejó de llorar apenas sintió el latido de su madre. Y entonces, casi sin pensar, Mariel levantó la vista hacia él, hacia Nayén. El apache se quedó inmóvil, como si contemplara algo sagrado. Ella, temblorosa, dijo con la voz más suave que había pronunciado jamás: gracias por sostenernos. Nayén bajó la cabeza, no como un guerrero, sino como un hombre que recibe un honor que no esperaba. El pueblo entero observó aquella imagen. Una madre recién nacida, una niña recién llegada, y un apache firme como la roca, suave como la brisa que calmaba el desierto al amanecer. Y muchos comprendieron la verdad. A veces, la vida manda a los protectores más improbables para sanar heridas que nadie más ve. Durante largos minutos, el único sonido dentro de la casa comunal fue el suave llanto de la recién nacida, acurrucada sobre el pecho de Mariel. Afuera, el amanecer terminaba de abrir las nubes, bañando todo con una luz cálida que parecía hecha para ese momento exacto. Nayén observaba la escena en silencio. Sus ojos, que solían ser duros como piedra, ahora brillaban con una mezcla profunda de respeto y admiración. No había conocido muchas mujeres que pudieran soportar tanto dolor, tanta soledad,
y aún así traer una vida al mundo con esa dignidad frágil pero indestructible. Mariel respiraba con dificultad, agotada. Pero cada vez que miraba a su hija, una energía nueva se encendía en su interior. Teresa se acercó con toallas limpias, aunque respetó ese primer contacto sagrado entre madre e hija. «Debemos limpiarla un poco, querida», dijo suavemente. Mariel asintió. Sus dedos temblaron al separarse de la niña. Pero Nayen se adelantó un paso y puso ambas manos frente a Teresa como si ofreciera un juramento silencioso. «Yo la sostengo», dijo. La sala entera contuvo el aliento. Era una petición simple, pero el significado era enorme. Teresa dudó un momento, luego miró a Mariel. Ella asintió, con una mezcla de miedo y confianza en sus ojos. Y así por primera vez, Nayen tomó a la pequeña. Sus manos grandes, curtidas, fuertes, parecían transformarse en ramas suaves y protectoras. Sostuvo el pequeño cuerpo con una delicadeza que nadie esperaba de un guerrero. La niña abrió los ojos apenas un instante, sus pupilas oscuras reflejando el fuego y el amanecer. Nayen inspiró profundamente. La mirada de la niña lo atravesó con una fuerza que no supo explicar. Era como si esa pequeña vida le estuviera leyendo el alma. El pueblo entero observaba sin hablar. Incluso Ramón, aún derrumbado contra la pared, levantó la cabeza. Sus ojos se clavaron en la imagen imposible. Su hija en manos de un apache, sin miedo, sin vergüenza, sin violencia. ¿Cómo se llamará?, preguntó Teresa, aunque sabía que esa pregunta tenía un peso especial. Mariel levantó la vista hacia Nayen. Él también la miró sosteniendo a la niña como si fuera una estrella recién nacida. «No lo sé», susurró Mariel con una sonrisa temblorosa. «Nunca pensé que llegaría este día y menos así». Nayen inclinó ligeramente la cabeza. Luego miró al fuego, al amanecer, al pequeño rostro que descansaba en sus manos. «En mi pueblo», dijo con voz grave pero suave, «cuando un niño nace bajo una tormenta y sobrevive se le da un nombre que recuerde su fuerza». El pueblo entero guardó silencio. Incluso los niños asomados por la puerta escucharon. «¿Cuál es ese nombre?», preguntó Mariel. Nayen volvió a mirarla y dijo: «Cuche, la que resurge de la lluvia». Mariel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La niña emitió un pequeño sonido, como si aceptara su nombre. «Cuche», repitió Mariel con lágrimas en los ojos. «Sí, sí, ese será su nombre». Teresa sonrió. Algunas mujeres se secaron lágrimas discretas. Los hombres bajaron la mirada, abrumados por la solemnidad de aquel instante. Pero no todo el mundo estaba en paz. Ramón se puso de pie tambaleándose. Sus ojos estaban hinchados, su rostro pálido, su orgullo herido hasta los huesos. «Ese no es el nombre», murmuró, intentando recuperar autoridad. «Yo soy su abú». «No», dijo Mariel sin levantar la voz. Todos giraron la cabeza hacia ella. Mariel, debilitada pero firme, sostenía ahora a Cuche en sus brazos. Su mirada ya no era la de una muchacha golpeada o temerosa. Era la de una madre, la de una mujer que acababa de atravesar la muerte para traer vida. Y nadie puede con eso. «No vuelvas a tocarme, no vuelvas a acercarte a mi hija. Tú ya no eres parte de mi vida». El padre quiso replicar, pero las palabras murieron en su garganta, porque no vio odio en los ojos de su hija. Vio algo peor: despedida. El silencio fue tan profundo que se escuchó la respiración de la niña. Entonces Nayen habló, con voz serena pero definitiva. «Esta niña será criada sin miedo, sin cadenas, sin golpes». Y el pueblo comprendió que aquello no era solo una promesa, era una declaración, un destino. Ramón retrocedió,
vencido. Nadie lo defendió, nadie le ofreció apoyo, y por primera vez, él entendió la soledad que le esperaba. Mientras tanto, Mariel se recostó con Kutze, y el cansancio por fin venció su resistencia. Su respiración se volvió tranquila, rítmica. Nayen se sentó a su lado, en silencio como un guardián. El amanecer pintaba las paredes con tonos dorados. La tormenta había pasado, y un nuevo mundo acababa de nacer. El amanecer avanzó lento, tibio, envolviendo la casa comunal en un resplandor dorado que hacía parecer que el mundo se había detenido para contemplar a la niña. Afuera, el pueblo murmuraba en pequeños grupos, tratando de comprender lo que habían presenciado. Una mujer que renacía, un padre que caía, un apache que levantaba lo que todos habían dejado caer. Pero dentro del salón, la atmósfera era otra, más íntima, más profunda. Mariel dormía con su hija en brazos, completamente rendida. La respiración de ambas era un susurro que calmaba incluso a los más inquietos. Las mujeres que asistieron al parto limpiaban discretamente, moviéndose en silencio para no perturbar ese momento sagrado. Y Nayen seguía sentado en el suelo, espalda recta, las manos apoyadas sobre las rodillas, vigilando cada entrada, cada sombra, cada detalle. No era descanso, era guardia, una forma de honrar el nacimiento y protegerlo. Teresa se acercó a él con una taza de infusión caliente. «Deberías dormir un poco», le dijo con voz amable. «Has pasado la noche en pie». El apache negó con un movimiento leve de la cabeza. «Dormiré cuando ellas estén a salvo». Teresa lo observó un instante, con esa mezcla de respeto y curiosidad que solo inspiran quienes rompen todas las expectativas. «Eres distinto a lo que dicen de tu gente», comentó ella suavemente. Nayen levantó la mirada. No había ofensa en sus ojos, solo una verdad que cargaba hace tiempo. «No me importa lo que digan», respondió. «Me importa lo que hago». Teresa asintió. Era una respuesta que pocas veces escuchaba en el pueblo. Mientras tanto afuera, la presencia de Nayen seguía provocando división. Había quienes veían en él a un protector, casi un enviado de los espíritus. Otros lo veían como una amenaza, un recordatorio de las tierras arrebatadas, un extranjero armado que no respondía a ninguna autoridad local. Y entre esos murmullos, uno resonaba más que los otros. «El padre no se quedará así. Ramón no va a dejar esto quieto. Buscará recuperar su lugar». Ese rumor creció como incendio en hierba seca. Ramón caminaba detrás de su casa, oculto entre sombras, golpeándose a sí mismo el pecho como si quisiera despertar una fuerza que ya no tenía. La vergüenza lo consumía. La furia lo cegaba, pero también lo aterraba el pensamiento que no lograba expulsar. Había perdido a su hija para siempre. Y la idea de que un apache era ahora quien la protegía lo devastaba más que cualquier golpe. Algunos hombres se acercaron a él, cautelosos. «Ramón», dijo uno, «tal vez deberías dejarla. La gente lo vio todo». Ramón se volvió hacia ellos, con la mirada extraviada. «¿Ustedes vieron lo que él hizo?», preguntó casi sin voz. «¿Vieron cómo la tocó? ¿Cómo la alzó como si fuera suya?» Los hombres se miraron entre ellos, inquietos. «Él no la trató como tu propiedad», respondió uno con franqueza. «La trató mejor que tú». Ramón gruñó apretando los dientes. «Ese salvaje cree que puede venir a mi pueblo, a humillarme frente a todo». El segundo hombre dio un paso atrás. «No fue él quien te humilló, Ramón. Fuiste tú». Y se marchó. Los otros lo siguieron. Ramón cayó de rodillas en la tierra hundiendo las manos en el polvo seco. Podemos humillar a los fuertes, pero cuando la verdad los enfrenta, es su propio corazón el que los destruye. Cuando el sol estuvo más alto,
Nayen notó algo extraño. La puerta de la casa comunal no había sido cerrada del todo. Una corriente fría entraba por el hueco y había huellas recientes alrededor. Se levantó con suavidad para no despertar a Mariel. Caminó hacia la entrada y salió al exterior, donde la luz del día revelaba algo preocupante. Huellas más profundas, más pesadas. No solo de Ramón. 3 hombres habían estado rondando la casa y no habían venido a ayudar. Lo siguió con la mirada. Las huellas se dirigían hacia el viejo granero, un lugar abandonado donde los aldeanos guardaban herramientas rotas y recuerdos que preferían olvidar. Su instinto apache se encendió. Algo se estaba gestando, algo que amenazaba la paz que apenas estaban naciendo. Volvió a entrar. Teresa lo miró con preocupación. ¿Qué pasa?, preguntó. Nayen tomó su arco, su carcaj y su cuchillo. Su expresión se endureció. «Vengan por mí solo si escuchan mi grito», advirtió. Teresa abrió los ojos, alarmada. «¿Vas solo?». «Siempre fui solo», respondió. «Pero ahora tengo algo que proteger». Mariel, apenas despierta, lo observó desde su lecho. Tenía a Kutze sobre el pecho, la niña dormida como un pétalo. «Nayen», susurró. Él la miró y aunque solo intercambiaron una mirada, fue suficiente. La promesa seguía en pie. Él salió hacia el granero. Una sombra cruzó detrás de él. Y otra. Y otra. Las amenazas que habían callado durante años, ahora despertaban, y el desierto testigo eterno sabía que antes del mediodía, algo terrible iba a ocurrir. El granero se alzaba al borde del pueblo como un monstruo viejo, hecho de madera oscura y vigas torcidas que crujían con el viento. Había sido testigo de tormentas, sequías, discusiones y secretos. Su olor a humedad y heno seco lo convertía en un santuario silencioso de cosas que nadie quería recordar. Nayen avanzó hacia él con pasos lentos, calculados. Cada grano de arena parecía vibrar con su caminar. Su sombra se alargaba bajo el sol naciente, proyectando la figura de un guerrero hecho tanto de calma como de furia contenida. El viento le trajo voces, 3 hombres, y no hablaban con cuidado, hablaban con resentimiento. «Ese apache vino a poner patas arriba el pueblo», decía uno. «Desde que llegó, todo cambió. La gente ya no respeta a Ramón». «Sad», respondió otro. «Y si cae uno, caemos todos». «¿Qué propones entonces? ¿Dejar que se lleve a la mujer, que cría a la niña como si fueran de su tribu?» «No lo entiendo», dijo el tercero. «¿Qué nos importa lo que haga? Esa muchacha no era nada». El sonido de un golpe seco detuvo la frase. «Cállate», gruñó el primero. «Aunque no fuera nada, era suya». Y ese apache se la arrebató delante de todo el pueblo. Nayen se detuvo justo fuera del campo de visión de los hombres. Sus ojos se entrecerraron. Su respiración se hizo profunda. No había venido a matar, ni a derramar sangre, pero había llegado preparado para lo que el destino exigiera. Movió la mano lentamente hacia el arco que colgaba a su espalda y tensó los dedos alrededor de la madera pulida. Sus sentidos se agudizaron. El olor del polvo, el crujido de la madera, el murmullo de la brisa entre las grietas. Todo se transformó en un mapa sonoro dentro de su mente. Un leve movimiento en la sombra del granero le indicó que uno de los hombres iba a salir. No podía permitirlo, no sin saber qué planeaban. El hombre abrió la puerta de golpe y dio un paso afuera, pero no vio a Nayen. Solo sintió la punta de un cuchillo apoyarse contra su garganta. «Si respiras fuerte, morirás», dijo el apache, con una voz tan baja que parecía provenir del viento. El hombre se quedó congelado. Los otros 2, al escuchar el ruido brusco, corrieron hacia afuera.
Pero cuando vieron la silueta del apache con su compañero sometido, se detuvieron como si hubieran encontrado un lobo. Suéltalo, dijo uno, con voz temblorosa. No, respondió Nayen, no hasta que me digan lo que vinieron a hacer. Los hombres se miraron entre sí, sudando frío. El granero parecía encoger alrededor de ellos. Solo queríamos hablar con Ramón, dijo uno. ¿Hablar? Nayen ladeó la cabeza. Incrédulo. 3 hombres escondidos en un granero, siguiendo mis pasos en silencio. Eso no es hablar. El hombre que tenía el cuchillo en el cuello tragó saliva con dificultad. Ramón dijo que no podía permitir que te llevaras a María, que tú no entiendes nuestras leyes. Nayen apretó un poco más la hoja sin herir, solo para recordarle al hombre que podría hacerlo. Yo entiendo la ley del honor, dijo, y ningún hombre honorable golpea a su hija embarazada y la deja en el lodo. Ese golpe fue más doloroso para ellos que cualquier arma, porque todos lo habían visto, todos habían callado. El tercer hombre, el más joven, dio un paso adelante, con el rostro lleno de miedo pero también de culpa. Nos obligó, confesó, nos dijo que si no te seguíamos, si no te deteníamos, nos señalaría delante del pueblo como cobardes. Nayen lo observó. Esa no era una amenaza ligera en un pueblo como ese. El miedo no era excusa, pero sí era verdad. ¿Y ahora?, preguntó el apache. El joven bajó la mirada. Ahora, queremos que nos dejes marchar. No queremos pelear contigo. No queremos morir. Nayen aflojó levemente el agarre. El hombre del cuchillo respiró, tembloroso. No vine a matar a nadie, dijo Nayen, pero si alguno de ustedes toca a Mariel o a la niña, no tendrán una segunda advertencia. Los 3 hombres asintieron rápidamente. Váyanse, ordenó el apache, y díganle a Ramón esto. Se inclinó hacia el oído del hombre retenido y murmuró algo tan frío que lo hizo estremecer. Si intenta acercarse, yo mismo lo detendré, para siempre. Lo soltó. El hombre cayó al suelo, jadeando mientras los otros 2 lo levantaban. Los 3 huyeron del granero sin mirar atrás. Nayen se quedó inmóvil un instante, mirando la puerta abierta, contemplando las motas de polvo flotando en el rayo de luz que atravesaba las tablas rotas. Sabía que aquello no había terminado. Ramón no era de los que razonaban cuando su orgullo estaba herido. Lo que había caído esa mañana no era su ira, era su poder. Y hombres como él nunca aceptan su derrota en silencio. Cuando Nayen regresó a la casa comunal, Mariel estaba despierta. La niña dormía sobre su pecho, suave, perfecta, tranquila. Mariel lo miró con una mezcla de alivio y preocupación. ¿Estás bien?, preguntó. Nayen asintió. Sí, pero el peligro aún no ha terminado. Ella bajó la mirada hacia su hija, y su voz, aunque suave, fue firme como una declaración de guerra. Entonces, no te vayas. El corazón de Nayen se tensó. No era una súplica, era un lazo, uno que no esperaba pero que no podía ignorar. No pienso irme, respondió él. El mundo parecía sostener la respiración ante esa promesa, porque a partir de ese momento ya no era solo un protector, era algo más, algo que pronto tendría que enfrentar a un hombre al que no le quedaba nada, excepto la oscuridad que él mismo había creado. El sol estaba en lo alto cuando Ramón decidió que no podía soportarlo más. Las voces del pueblo, los murmullos que crecían como espinas bajo la piel. La mirada esquiva de quienes antes lo respetaban. Todo lo empujaba hacia una única salida: recuperar su orgullo, aunque tuviera que romperse a sí mismo en el intento. Caminó por la calle principal como un toro herido. Cojeaba levemente por el golpe que él mismo se había provocado más temprano. Pero aún así sus pasos eran pesados, casi violentos,
marcando un ritmo que el pueblo entero sintió. La noticia corrió entre las casas como viento caliente. Ramón va hacia la casa comunal. Ramón va a enfrentar al Apache. Algunos vecinos cerraron sus puertas. Otros se asomaron con miedo. Las madres llamaron a sus hijos para que entraran. Nadie quería ser testigo, pero todos querían saber. En la casa comunal, Nayén revisaba su arco, mientras Mariel alimentaba a la pequeña Kutse. El silencio entre ellos era cálido, como un refugio nuevo, frágil, pero verdadero. Hasta que un golpe brutal contra la puerta resonó dentro del salón. Mariel se sobresaltó. Kutse gimió suavemente. Nayén alzó la mirada. Otro golpe. Y luego, la voz de Ramón, rasgada por la desesperación. «Sal de ahí, Apache», bramó. «Sal y enfréntame como hombre». Mariel sintió que el aire se le rompía dentro del pecho. «Nayén, no vayas», susurró, con un temblor que nunca antes había dejado oír. El Apache caminó hacia ella, se arrodilló y pasó su mano por la cabeza de la niña, con una ternura que contrastaba con el mundo que rugía afuera. «No temo por mí», dijo, «temo por ustedes, si él entra aquí». Mariel cerró los ojos. Aún tenía miedo, pero ya no era una mujer rota. Ya no era la misma que yacía en el lodo. «Ten cuidado», logró decir. Nayén se levantó, caminó hacia la puerta y la abrió con calma. Ramón estaba justo al frente, con los ojos hinchados de rabia, la camisa sucia y las manos temblando. Detrás de él, el pueblo observaba, escondido entre puertas entreabiertas y ventanas llenas de sombras. «Tú», escupió Ramón, «te metiste en mi familia. Tomaste lo que es mío. Me humillaste frente a todos». Nayén no respondió de inmediato. Lo observó con una serenidad que solo tienen los hombres que ya han visto demasiadas guerras. «Lo que tú llamas tuyo», dijo finalmente, «es aquello que destruiste con tus propias manos». Ramón lanzó un paso hacia él, tambaleándose. «Ella es mi hija», gritó. Nayén no se movió. «Entonces debiste levantarla», respondió. «No hundirla en el lodo». Un murmullo cruzó al pueblo. No era un insulto, era una verdad, y las verdades duelen más que cualquier golpe. Ramón tembló. «Vas a pagar por meter tus manos donde no pertenecen». Nayén hablaba con voz baja, pero firme. «No voy a luchar contigo, Ramón». Ramón abrió los ojos con furia renovada. «Cobarde». Le lanzó un puñetazo directo al rostro. Nayén lo esquivó sin esfuerzo. Ramón lanzó otro. Nayén volvió a esquivar, sin levantar ni un dedo. El padre, más desesperado que valiente, trató de embestirlo, pero Nayén lo sujetó por los hombros con firmeza y lo sostuvo en el aire, sin violencia, solo inmovilizando. «Esto no es fuerza», dijo Nayén con voz grave. «Esto es miedo». Ramón cayó de rodillas enfrente de él. El silencio se extendió como la sombra de un halcón. El pueblo entero lo vio. Vio al hombre que siempre se creyó fuerte, quebrado por su propia amargura. Ramón levantó la mirada hacia Nayén, y por primera vez en su vida, sus ojos mostraron algo que nadie le había visto antes. Derrota, desnuda, humana. «Me la quitaste», susurró sin fuerza. «Me quitaste todo». Nayén respiró hondo. «No vine a quitarte nada», respondió. «Fuiste tú quien se lo arrebató todo a sí mismo». Ramón bajó la cabeza. Su cuerpo entero se desplomó en la tierra. Nayén no lo golpeó, no lo humilló, ni siquiera lo miró con desprecio. Se volvió hacia la casa común. Mariel estaba en la puerta, sosteniendo a la niña con los ojos llenos de lágrimas, no de miedo, sino de alivio. Cuando Nayén volvió a entrar, el pueblo detrás de él no aplaudió, no gritó, no celebró, solo entendió. A veces el mayor acto de fuerza
es no destruir a quien ya se ha destruido solo. Y mientras Ramón permanecía de rodillas en la calle, por primera vez en su vida, el pueblo dejó de verlo como un hombre poderoso y empezó a verlo como un hombre vacío. Dentro de la casa comunal, Mariel abrazó a Nayén con el corazón latiendo desbocado. La niña quedó entre ambos, como un puente. «Tengo miedo», confesó ella, «pero no de él, sino de lo que viene ahora». Nayén la miró y esa mirada contenía una decisión silenciosa, profunda e irrevocable. «Lo que viene», dijo, «lo enfrentaremos juntos». El destino afuera respiraba hondo, porque el día aún no había terminado, y el camino de los tres apenas comenzaba a mostrar. La tarde se derramó sobre el pueblo con la suavidad de un suspiro. Las casas, antes grises y tensas, parecían ahora respirar al ritmo de la calma recién nacida, como si el sol, compasivo, quisiera cubrir con un velo dorado los pecados de la mañana. Ramón seguía en la calle, sentado en la tierra sin decir palabra, sin fuerza para levantarse. No era un prisionero, nadie lo retenía, pero tampoco nadie se acercaba. A veces el peor castigo es ese, el silencio de quienes finalmente ven la verdad. Dentro de la casa comunal, el aire era distinto. Había una calidez suave, casi espiritual, como si las paredes hubieran guardado la energía del nacimiento y ahora la extendieran en cada rincón para proteger a la pequeña Kutse. Mariel descansaba en un camastro, la niña dormida sobre su pecho. Sus dedos acariciaban el cabello finísimo de ella, como quien toca algo sagrado, y lo era. Cada respiración de la pequeña parecía decirle, «Eres más fuerte de lo que creía». Nayén permanecía de pie junto a la ventana, vigilante, pero también conmovido. Había visto muchos nacimientos en su vida, muchas batallas, muchas pérdidas, pero aquella escena era distinta. Aquella escena lo reclamaba, lo unía a un destino que él no había buscado, pero que lo había encontrado igual. Teresa, que hacía horas supervisaba todo, se acercó con una sonrisa dulce. «La niña es fuerte», dijo, «tiene el espíritu del desierto». Mariel sonrió, agotada. «¿Crees que algún día el pueblo la aceptará?» Teresa la miró con ternura, pero también con sabiduría. «El pueblo la aceptará», respondió, «cuando tú también te aceptes a ti misma». Mariel bajó la mirada, pensativa. Nayén se acercó. «No importa lo que diga el pueblo», dijo él con voz profunda. «Importa lo que decidan tú y ella». Mariel levantó los ojos hacia él, y en ese momento lo entendió. La niña no había nacido sola. Ella tampoco. La puerta principal se abrió con un leve grujido. Un anciano del pueblo, don Esteban, el hombre más viejo del lugar, entró apoyándose en su bastón. Todos lo respetaban, porque su mirada siempre había visto más allá del miedo. Observó a Mariel, luego a la niña, y finalmente a Nayén. «El pueblo habla mucho», dijo con tono calmado, «pero habla poco con verdad. Yo sí diré la mía». Mariel respiró hondo. El anciano se acercó lentamente a Nayén, y por un instante, la tensión en el aire se volvió casi sola. Luego, con esfuerzo, apoyó una mano en el brazo del apache. «Tú no viniste a dividirnos», dijo. «Viniste a mostrarnos lo que dejamos de ser». Nayén inclinó la cabeza en señal de respeto. «No vine a cambiar su mundo», respondió, «solo a evitar que una injusticia lo destruyera». El anciano sonrió apenas. «A veces, hijo, eso es precisamente cambiarlo». Volvió su mirada hacia Mariel. «Hija, tienes un largo camino, pero no estás sola, no más». Mariel sintió cómo sus ojos se llenaban de lágrimas que ya no eran de dolor, sino de alivio. El anciano dio un paso atrás, suspiró profundamente y concluyó,
La puerta del pueblo está abierta para ustedes, pero también está abierta hacia el desierto, por si deciden que su vida debe empezar lejos de aquí. Mariel miró a Nayen. Él la observó con esa serenidad que había conquistado su alma sin decirlo en palabras. El anciano se retiró, cerrando la puerta tras él. La tarde avanzó hacia un crepúsculo tibio. Nayen tomó a Kutse en brazos con una delicadeza que sorprendía incluso a Mariel. La niña durmió plácidamente en su pecho, como si reconociera algo, o alguien. Mariel se incorporó lentamente. ¿Y ahora?, preguntó. Nayen la miró, no con deseo, no con posesión, sino con una verdad que había crecido entre ellos sin necesidad de ser nombrada. Ahora decides tú, dijo él, si quieres quedarte en este pueblo, o si quieres empezar lejos de aquí. El viento entró por la ventana, moviendo ligeramente las trenzas del apache y el cabello suelto de Mariel. Ella lo observó, con la niña entre ellos, y entendió algo que no había visto jamás. No había sido levantada del lodo por compasión. Había sido levantada porque merecía caminar de pie. No quiero estar donde me recuerden lo que sufrí, dijo Mariel suavemente. Quiero estar donde mi hija aprenda lo que soy, no lo que fui. Nayen asintió. Entonces vendrás conmigo. No era una orden, era una invitación al destino. Mariel se acercó, colocó una mano sobre la del apache, que sostenía a Kutse. Sí, quiero ir contigo. El corazón de Nayen golpeó fuerte dentro del pecho. Él, que había sido siempre un caminante solitario entre guerras y horizontes, ahora tenía un lugar donde ir, y no era una tierra. Eran ellas. Mariel tomó la niña y se la colocó contra el pecho. Nayen abrió la puerta. El cielo estaba rojo e inmenso, como si el universo entero celebrara el nacimiento, no solo de una niña sino de un nuevo camino. Los tres salieron juntos. El pueblo los vio, y aunque nadie habló, uno por uno fueron bajando la mirada. No por rechazo, sino por respeto. Mariel caminó sin temblor. Kutse respiraba tranquila. Y Nayen caminaba un paso delante, no para dejar atrás al pueblo, sino para abrir camino hacia el futuro. Porque hay historias que empiezan en el lodo, pero terminan donde empieza la libertad. Y aquella bajo el cielo rojo del crepúsculo, apenas estaba comenzando.